Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que nos están viendo, nos están escuchando a través de este interesante programa. Nosotros estamos hablando de estos 10 días de oración. En este segundo día nosotros quisiéramos hablar con ustedes de la palabra de Dios y primeramente quisiéramos orar para que Dios pueda dirigirnos en este momento. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la vida, por la salud, por tus cuidados, por tu protección. Gracias Señor te damos por permitirnos llegar a este segundo día, en estos 10 días de oración en los cuales rogamos tu bendición nos alcance y nos ayude a hacer tu voluntad. Acompáñanos Señor y tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Queremos hablar el título de este segundo día, el peligro de estar ocupados en la obra de Dios. Y tenemos un texto para analizar en esta hora. El texto se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 6, el versículo 30 al 32, y nos dice: Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Si nosotros podemos tener en cuenta algo, hoy en la actualidad, en el mundo actual en el que vivimos nosotros, el trabajo es lo que manda en nuestro mundo. Es interesante porque la sociedad moderna se ha centrado en el consumismo de alta presión y lo que nos ha inculcado en nuestra creencia de que mientras más trabaja, más respetados somos. Es interesante porque el trabajo se ha convertido en un indicador de nuestra diligencia y nuestro afán, de nuestro quehacer diario, se ha vuelto una prioridad. Pero mientras nosotros estamos ocupados ganándonos la vida, nos hemos olvidado realmente de disfrutar de la vida. Y lo cual es trágico, ¿saben por qué? Porque quizás sea aún más sutil el peligro que nosotros adoptamos y muchos seguidores comprometidos de Cristo hemos adoptado. ¿En qué aspecto? En el que hay una mentalidad de ajetreo en nuestro trabajo, incluso para Dios, en una manera de querer vivir a expensas del trabajo y de complacer por estar bien con aquellos que nos rodean. Es interesante porque incluso hemos llegado hasta el momento en el cual, como decíamos en el título, el peligro de estar ocupados en la obra de Dios también juega un papel importante. Porque a menudo lo que hacemos, lo hacemos por las mejores razones posibles. Sabemos que el tiempo es corto y queremos lograr lo máximo para Él, para el Señor en su obra. Es interesante. Pero lo más interesante ahora aquí es que nos esforzamos por estar ocupados. Y eso no nos ayuda a nosotros en la obra. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros también necesitamos tener un descanso. Es lo mismo que el texto dice cuando los apóstoles se juntaron con el Señor Jesús y le estaban contando las cosas. Entonces el Señor les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ciertamente les leo algo que aparece acá y dice: y cuanto más ocupados estamos, más nos consideramos en línea con el propósito de Dios. Estar ocupado se convierte en la nueva forma. Estamos tan ocupados glorificando lo ocupado que estamos, que nos perdemos los momentos de la vida que realmente importan. Porque eso es una realidad. Estamos tanto entremezclados en los quehaceres de nuestra vida, de nuestra rutina diaria, que nos olvidamos realmente el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros e incluso en su obra. Nos descuidamos de nuestros seres queridos, nos olvidamos de las cosas importantes de la vida. Y entonces les leo otra cosa importante que nos aparece acá. El trabajo aplasta nuestra vitalidad espiritual.
La prisa es el enemigo de cualquier relación amorosa, especialmente de nuestra relación con el Dios vivo de las Escrituras. El amor exige la atención de un tiempo sin prisas. Entonces, hay un peligro que hoy en la actualidad tenemos: el consumismo, el materialismo, las diligencias de la vida, el centrarnos en algunas cosas, en prestar atención a otros asuntos menos que al Señor e incluso a nuestra familia, puede ser un factor, un indicador, un peligro inminente en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con aquellos que nos rodean. Es por eso que tenemos que tener siempre presente que tenemos el deber de descansar. Tenemos el deber de descansar porque tú y yo no somos máquinas, no somos unos robots. Me gusta cuando dice acá: no es de extrañar que el Dios de las Escrituras nos llame repetidamente a quedarnos quietos, a hacer una pausa, a observar lo que Él hará por su pueblo. Y de esa manera yo quiero que vayamos a la Escritura, en el Salmo 37, el versículo 7, un interesante texto que nos llama al descanso. 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Porque hay una realidad: nosotros tenemos preocupaciones, pero no podemos afanarnos incluso por el día de mañana. Basta cada día su propio mal, decía el Señor Jesús. Y nosotros debemos de tener presente y debemos de tener en cuenta que es el momento de tomarnos una pausa y descansar. Porque tú y yo, querido amigo, querido hermano, necesitamos vivir bajo la sombra del Altísimo, no cansándonos en todo asunto, sino teniendo bien en cuenta de que el Señor nos ha llamado con propósito santo, y con ese propósito santo que nos ha llamado, nos manda también a esperar un poco, a detenernos un momento, a poder tomar este descanso. ¿Cuál descanso? Aquel que nos ayude a vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Es por eso que quiero leerle algo acá, y dice: Él sabe lo rápido que lo perdemos de vista cuando nuestras mentes están envueltas en un torbellino de actividades humanas. Y es una realidad. En tu trabajo, cuando te concentras en tu trabajo, cuando me concentro en mi trabajo, llegamos a olvidar incluso nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos cargados de actividades, ciertamente podríamos perder de vista nuestro blanco, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos tan cargados de actividades, de trabajo, nos damos cuenta nosotros que las cosas están sucediendo a nuestro alrededor, pero de una manera negativa. Pongamos un ejemplo. Tenemos el trabajo de 8 horas. Y en nuestro trabajo de 8 horas nos exigen lo máximo, incluso siempre debemos de estar temprano, por lo menos 10 minutos antes de nuestra hora de entrada a nuestro trabajo. Y cuando nos levantamos y tal vez nos tomó la tarde, imagínate que debemos, ¿de qué cosa? De levantarnos apresuradamente, y no nos recordamos incluso que había de tener una devoción personal con Dios. Ahí estamos olvidando por los placeres, los quehaceres de la vida, nuestra relación con Dios. Es por eso que debemos de estar presentes siempre en nuestra mente que Dios debe ocupar el primer lugar. Es por eso que nuestro título era El peligro de estar ocupados en la obra de Dios. No podemos estar ocupados en otros asuntos cuando estamos en la obra del Señor. De esta manera, me gusta esto que dice acá. Una de las más bellas percepciones del peligro que representa para Dios el constante ajetreo se encuentra cuando nuestro Señor Jesús se tomó la libertad de descansar en su propio ministerio. Y ahora un libro titulado El deseado de toda la gente, nos dice: ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente, y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar. Es momento de que tú y yo podamos descansar de los quehaceres de toda la vida. Que dejemos la rutina a un lado.
y recordemos que Dios es lo más importante en nosotros. Recuerda, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos eso, necesitamos recuperar nuestra fuerza física, nuestra fuerza mental y espiritual. Y eso solo lo vamos a lograr al lado de nuestro Señor Jesús. Me gusta algo que aparece acá también y nos dice: el trajín aplasta nuestro vigor y eficacia espiritual. Las prisas son el gran enemigo de nuestro amor a Dios. En lugar de añadir más cosas a nuestro calendario, reduzcámoslas intencionadamente y dejemos espacio para un tiempo de silencio significativo y estimulante para el alma con nuestro Creador y Salvador. Es por eso que hoy te invitamos para que vayamos a un lugar aparte, para que gocemos de la presencia de nuestro Dios, para que dejemos las preocupaciones de la vida por un momento y que realmente podamos recargar nuestras baterías, nuestro físico, nuestra vida espiritual, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos tener una devoción personal con nuestro Dios. Les termino leyendo este texto nuevamente en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 30 y 32. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Por qué? Nosotros debemos de tener siempre presente que necesitamos estar bajo la presencia de nuestro Dios y tomar un tiempo para estar a solas con Él. Entonces, hoy queremos orar, hoy queremos invitarte a que podamos tener presente, a irnos, vámonos a un lugar desierto, a un lugar en el que solo moremos bajo la presencia del Señor y descansemos un poco de todo aquello que nos está afectando en nuestra vida espiritual. Voy a invitarte a que oremos en este momento. Padre amado, todopoderoso que estás en los cielos, a esta hora, Señor, queremos agradecerte por este mensaje, por ayudarnos a entender que es necesario descansar en tu obra, que es necesario que nos apartemos del ajetreo de la vida y vayamos a ti. Hoy, ayúdanos, Señor, para que podamos encontrarnos contigo en un lugar desierto, en un lugar desolado, para poder tener la dicha de tener una conexión personal contigo, donde el mejor deseo para nosotros sea tu presencia en nuestras vidas. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos rogando tu bendición por aquellos hermanos y amigos que nos ven, nos están escuchando. Y así de la misma manera, porque nos ayudes a todos a hacer tu voluntad. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.